mamás y tenemos niños que estamos criando. Nos interesa que ellos no sean obedientes. ¿Cuánto alivio sentimos que nuestros hijos atiendan nuestras instrucciones? Son muchos los motivos por los cuales queremos que ellos nos obedezcan. Uno, para que digan, wow, qué educados son estos niños, ¿no? Y que tienen buenas costumbres en su casa. Pero sobre todo, y lo más importante, de que ellos entiendan estas instrucciones que les damos, es para evitarles el dolor. Les damos por y para su bien. Y si nosotras, en la sabiduría, como mamás, queremos transmitir esto a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es Dios, que es un Padre perfecto, que nos anima a que todas nosotras seamos hijas obedientes. El pasaje de Samuel, primera de Samuel 15:22 nos dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Quisiera empezar por contarles, como dijo Miriam, uno de los tantos testimonios que tengo en los cuales conocí al Señor. Empezaré por decirles que vengo de una familia católica, demasiado católica, que todos los domingos ir a la iglesia y cumplir con todo lo que se hace dentro de la religión católica. Pertenecí desde muy niña a la renovación carismática, donde presté servicios y estuve en misiones llevando la palabra, ayudando a muchos hermanos, donde vi también muchos testimonios, escuché testimonios que hacían que mi fe crezca. En mi adolescencia fui aspirante en el convento, o sea, yo iba a ser religiosa, pero entré muy jovencita. Y me acuerdo que cuando mi mami se enteró que me iba a España para hacer el noviciado, fue ella a hablar con la Madre Superiora y le dijo que por favor volviese a casa para que cuando cumple la mayoría de edad yo pueda regresar al convento. Cosa que la Madre me llama, habla y dice: Jackie, si es la voluntad del Señor, tú regresarás. Y bueno, ahora ve y no hagas sufrir a tu mami, que quiere tenerte todavía un tiempo más con ella. Hasta ese entonces yo no entendía de que el Señor tenía otro llamado para mí. Tiempo después, por digamos desobediencia a mi mami, debía estar enamorada y me caso. Me embaracé y me casé. Dentro del matrimonio tuve 3 niñas y lastimosamente falleció la más pequeña, la tercera, porque me dio una preeclampsia, entonces hubo sufrimiento fetal y la bebé nació el 13 de noviembre y la enterré al día siguiente, un 13 de enero. No viví mucho tiempo. En el tiempo que estuve sola con mis niñas, con mis niñas, conocí la iglesia cristiana, en la cual me bauticé. Dentro de la congregación presté servicios en diferentes ministerios, en los cuales pude presenciar grandes milagros, tanto en la vida de mis hermanos en Cristo como en la mía. Pasaron los años, y decirles que durante ese tiempo de mamá soltera, el Señor jamás nos abandonó.
Él fue el padre para mis hijas, el esposo que yo necesitaba. Pasaron los años y tuve la gran bendición de conocer a un varón de Dios. Ahí dije, tenía razón mi abuelita cuando decía matrimonio mortaja del cielo baja. Si el primero fue por capricho, este sí es porque el Señor me lo envía. Y fue así. Es un esposo que antes de amarse y amarme, ama al Señor, que es lo que me enamoró de él. Un hombre que siempre piensa y nos lleva a mí como esposa y a los hijos como familia, como hijos, que siempre estemos haciendo la voluntad del Padre y bueno, en su presencia día a día. Como era de esperar, yo quería tener hijos para él, para demostrarle ese amor que sentía. Y me acuerdo que pasaron los meses luego de casarnos y yo no podía quedar embarazada. Y dije, él debe ser el problema porque yo ya tuve niñas. Entonces nos sometimos a estudios clínicos, análisis, y mi ginecóloga nos dice que tenía las trompas auxiliares, que se podía hacer tratamientos a los cuales me sometí, pero según ecografías y estudios no había permeabilidad. Entonces, los dos, en oración, doblando rodillas, pedíamos al Señor, por favor, hiciese que quede embarazada. Pasaron, como les dije, meses, ambos oramos, dejamos en manos de Dios este pronóstico. Y una noche tuve un sueño muy hermoso. Soñé que de una tienda que se llama Las Carpas, si se dan cuenta, ¿no?, que están en las escrituras, salió un hombre que en mi corazón yo sabía que era Abraham. Y él salió y llevaba entre sus brazos algo que cuando se acercó a mí, destapó y me mostró que era un bebé, un varón, y me dijo, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, que ahora recién sé que Ismael significa Dios escucha o Dios oye. Desperté inmediatamente llorando y lo desperté a mi esposo y le digo, Marco, estoy embarazada. Y él me dice, sí, Jackie, cálmate, pronto lo estarás. Y le dije, no, estoy embarazada. No permití que él durmiese y esperamos que amanezca para irme a un centro de salud y hacerme inmediatamente el examen de embarazo. Y salió positivo. Una vez que confirmamos mi embarazo, se me vino a la mente y dije, está esta escritura en Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mi embarazo desde ese momento fue visto por un ginecólogo, el cual me decía que era de alto riesgo, porque no se había implantado bien el embrión, el bebé, el feto. Aparte que como yo ya tenía antecedentes de preeclampsia, entonces mi presión iba a subir en este embarazo. Nos fuimos a Santa Cruz por prescripción médica
Y bueno, como era de alto riesgo, tanto el primer mes como el último, yo tuve que estar internada para que no pueda perder el trabajo. Y durante este tiempo de embarazo yo me había olvidado de este sueño, y más aún el nombre que debería poner a mi hijo. Cuando me hicieron ecografía para saber el sexo, me confirmaron que estaba embarazada de un varón. Y me había olvidado, como les digo, el nombre que yo debería ponerle al bebé. Me acuerdo que tenía que nacer el 13-15 de enero del 2000, pero mi hijo se adelantó y nació el 1 de enero. O sea que mi médico no estaba, mi ginecólogo se fue de vacación, y como en el principio de un nuevo milenio, el año 2000, todos querían festejar, no había un hospital, una clínica donde me puedan admitir, porque los médicos ya estaban en vacación, o como dije anteriormente, en el festejo. Me acuerdo que en la maternidad, cuando llegamos, me dicen, bueno, me ve un doctor, un ginecólogo, y me dice: ya estás con 6 de dilatación. Inmediatamente tienes que ser internado, y más aún con tus antecedentes de preeclampsia, y obviamente tu presión está alta. No te podemos atender acá porque justamente anoche se incendiaron las incubadoras, me dice, entonces, pero sí te podemos enviar al hospital, me acuerdo, Santa Cruz, este hospital japonés, donde llegué con casi 7 de dilatación. Mi esposo, una de mis hijas, que tenía entonces 6 años, y yo. Me reciben y me dicen: bueno, como no eres madre primeriza, tú nos vas a ayudar para que nazca el bebé de manera natural. Y yo dije sí, aunque a mí el ginecólogo me había indicado que debería ser cesárea. El trabajo de parto duró más o menos en 7 de dilatación, que ya debería aproximadamente esperarse 1 o 2 horas máxima para que nazca, se extendió por casi 8 horas. Hubo un sufrimiento fetal bárbaro. Más o menos a las 7 de la noche de ese día nace mi hijo. Nace un trabajo de parto muy fuerte. Estaba en riesgo, bueno, corría mi vida ese momento y el de mi bebé, precisamente porque él nació con casi 5 kilos. Entonces era yo la que más sufría, ¿no? por dar la luz. Cuando el doctor me muestra a mi hijo, ahí fue que me acordé del sueño tal cual lo tuve hace 9 meses atrás. Y esto que se me vino a la cabeza: y le pondrás por nombre Ismael. Y yo que dije, y en voz alta: no, se llamará Marco, como su papá. Y fueron las últimas palabras que yo hablé con mi voz. Y cuando salí de la sala de partos, yo me sentía mal, tal vez por el trabajo de parto que fue muy duro, o ahora sé que fue por la desobediencia que le tuve a nuestro padre. Me dieron de alta al día siguiente y le dije a mi esposo: Marco, me siento muy mal, no sé qué tengo. Tenía una amiga y una vecina y me dice: quizás es sobreparto, doña Jaque. Y le digo: no sé, me siento mal. Yo que tuve 3 hijos, jamás me he sentido así. Una semana estuvimos ahí, decidimos volver a La Paz, pero tuvimos que quedar
quedarnos en Cochabamba precisamente porque por mi presión alta yo no podía llegar directamente acá. Me acuerdo que desde ese día mi salud se deterioraba, pero más que por lo físico, creo que fue por la carga que yo tenía de haber sido desobediente. Yo tenía el chance, inclusive hasta el momento de llegar al notario y decir, cuando pregunta qué se va a llamar el niño, yo podía haber dicho Ismael, pero dije Marco, como su papá. Ingratitud y desobediencia. Y me olvidé que la clave de la fe es tener mucha gratitud por los días felices y grandiosa esperanza en los tristes. Mi salud se deterioraba y decidimos visitar primero a cardiólogos, otorrinos, porque no podía hablar, empecé a perder el habla, a neurólogos y a los mejores neurólogos de La Paz, no a uno, como a 3 o 4. Me hicieron estudios. Después de varios meses de que ya di a luz, me hacen los estudios y me detectan tumor en trombocefálico. El doctor dijo, es uno de los síntomas los que tú tienes. Como daño el nervio 12 par, está afectando a nivel cerebral. No podrás hablar, que es lo que no podía. Quedé muda, literalmente muda. No podía englutir, no sabía si respirar o hablar, no me entendía. Y fue ahí que yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y era lo correcto? No. Porque lo correcto hubiese sido, ¿por qué yo no te creí? ¿Dónde estaba mi fe? Cuando yo te pedí un bebé, tú me lo enviaste. ¿Quién falló? Yo. Entonces no era ya mi pregunta de por qué yo o por qué me tuvo que pasar esto a mí, sino ¿para qué? ¿Para qué tuvo que pasar? Y día a día sabía que esto yo debería pedirle perdón al Señor de rodillas. Sentía cada día ese dolor porque ya me habían diagnosticado una enfermedad terminal prácticamente, porque el troncocefálico difícilmente se puede hacer una cirugía. Y el único médico que decían que salían con vida, sin complicaciones, los que salían de esta cirugía, estaba en Estados Unidos. Y mi esposo ya hablando conmigo, la familia, nos preparábamos para poder viajar. Él me dijo, nos vamos donde tengamos que irnos. Y cuando fuimos a mi neurólogo para decirle que íbamos a viajar, él me dice, bueno, me hizo otros estudios y me dice, Jackie, te quedan 3 meses de vida. Y me había mandado a un psiquiatra, que es el que me iba a ayudar a cruzar la línea roja, y a mi esposo a ayudarlo para que quede solo con un niño, ¿no? Y con mis hijas, que desde el momento que me casé prácticamente las adoptó y las amó como si fueran propias.
me arrepentí bastante y dije, qué diferente sería si yo hubiese escuchado la voz del Señor, si lo hubiese tomado en serio ese sueño y si tan solo hubiese puesto el nombre que me ordenaron que lo ponga. Todo sería diferente y no estaría pasando por esto. Me recuerda a un versículo de 2 de Corintios 7:10 que nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La verdad, yo me encontraba desanimada y eran tiempos muy difíciles como mamá que tenía un niño de prácticamente meses. Y cuando el tiempo que pasó un mes, luego cuando me desahuciaron, yo sentí otros síntomas extraños a los que me venían por este tumor. Volví nuevamente al doctor y me dan una noticia que en ese momento fue grata pero a la vez triste, porque me indicaron que estaba nuevamente embarazada. Y el doctor me dice, el ginecólogo, tendríamos que practicar un degrado, porque tú no tienes mucho tiempo. Y yo lo miré a los ojos y le dije, si voy a morir, quiero morir con mi bebé en mi vientre, porque si aún me hacen el degrado, por el tiempo de vida que él va a tener dentro de mi vientre, es igual, nos vamos a ir juntos. Entonces decidí quedarme con el embarazo y dejar que el Señor decida, porque en el fondo de mi corazón yo sentía y sabía que el Señor iba a obrar y hacer en mí un milagro, que Él iba a apiadarse. En diciembre de ese año, cuando aparentemente a mí me quedaban días para fallecer, mi hijo de 11 meses se enferma con una infección viral. Lo llevamos a un centro médico en el cual se internó y bueno, nos internamos porque yo tuve que quedarme con él. Y me acuerdo que recibí la visita de 2 hermanos misioneros y me dice, hermana, ¿podemos orar por usted? Y yo le dije, primero, les miento, emitía sonidos, ¿no? Pero escribí más que decir, primero oren por la salud de mi hijo, porque yo hacía esto. No salía palabra de mi boca. Y ora por mi hijo y me dice, ¿podemos orar por usted? Y les dije, sí. Bueno, hermano, después de la oración, ¿cree usted, tiene fe que nuestro Padre va a obrar en usted y que va a sanar, sea la que sea la enfermedad que usted tenga, permitiendo no dejar en este mundo a un niño en edad de criar y llevársela a usted con un bebé en su vientre? Y me agarré tan fuerte de esas palabras y le dije, sí creo, sí sé que el Señor va a obrar. Pasaron los días, le dieron el alta a mi hijo, nos dieron el alta y me tocó ir al neurólogo.
yo sentí una mejoría, por lo menos paz en mi corazón. Y el neurólogo me dice, y yo le dije al neurólogo, por favor, doctor, ¿pueden repetirme algún examen para saber cuánto tiempo me queda? Y él me dice, sí, hagamos. Me hicieron los estudios y me dice, y él se cayó, no decía nada. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, ¿por qué tú quieres que se repitan los estudios? No confías, te hicieron en 3 clínicas, 4 neurólogos. Y le dije, porque yo sé que estoy sana, y estoy sana. Y él me miró, y no sé, la verdad que yo creo que él no sintió, ¿no? Porque no era una persona creyente, lo que yo sentía o sufría, no lo sé. Repitieron al poco tiempo y no encontraron el tumor. Se reunieron los médicos y dicen, donde nosotros como humanos y como profesionales, hasta ese lugar donde llegamos y no podemos más, realmente es un Dios en el que tú crees que obró en ti. Y yo me acuerdo que durante todo el tiempo que yo no podía hablar, me dolía que mi hijo no conozca mi voz, no poder cantar y contar la grandeza que el Señor hace. Pasaron los meses, nació mi niña y celebramos obviamente antes que el Señor me haya perdonado la vida y que poco a poco me volvió la voz. Porque les comento, ese año, bueno, al año de que yo ya había fallecido, aún yo haciendo mis terapias, fisioterapias, fonometrías, qué sé yo, aún no hablaba, pero en el momento de la alabanza en la iglesia, yo cantaba y no podía creer, porque era el único momento en que yo misma escuchaba mi voz y decía, aleluya, porque canto y no quiero dejar de cantar porque es la única manera en que escucho y escuchan mi voz. Desde que el Señor me perdonó la vida, me regaló el nacimiento de mi hija, que la tengo acá, el Señor obró mucho porque mis padres, hermanos, que eran católicos y no querían cambiar su fe, hoy en día todos son bautizados, todos dentro de la iglesia. Amén. Mis hijos sirven al Señor. Amén. Y el Señor me bendijo con 3 hermosas nietas. Amén. Y yo digo, y pensar que hace tiempo iba a fallecer, pero quizás no era eso el Señor que quería obrar en mí, no en decir, sí, tengo más para ti, sino quería enseñarme la lección de la obediencia.
tiene la convicción de que está haciendo la tarea que Dios nos encomienda, en su alma hay un fervor y valentía que todas las fuerzas de este mundo no las podrían destruir. Hermanas, amar a Dios es siempre lo correcto, lo más sabio, siempre sin excepción. Y aunque no es lo más fácil de hacer, seamos sabias y obedecerlo, y viéndolo hacer su gran labor en nuestra vida, sin olvidar que la obediencia trae bendición. Y sobre todo, amadas hermanas, que Dios es un Dios de amor, de perdón y de milagros. Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y que siempre será. Y las animo a cada una de ustedes que doblen rodillas, que cuando escuchan la voz del Espíritu, crean, que tengan fe y que cuando Él les hable, lo den por hecho, por sentado. Dios nos ama y estoy segura de que va a escuchar la oración de cada una de ustedes, por sus hijos, por sus esposos. Decrete todo lo que necesitan y quieran de corazón, que el Señor lo hará. Y todo esto lo dejo con humildad y con amor, para la gloria del Señor.